En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, bienvenidos a este domingo de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar acerca de cómo mide Dios a la gente en el reino. El que quiere ser el primero allá, que sea el último. Así es como valora el reino y nos ofrecerá ese gran misterio, sobre todo con su muerte en la cruz y su resurrección. Presentamos al Señor las intenciones por nuestros difuntos: Juan Carlos Villasmil en su novenario, Gregorio Sierra, Juan Collado Romero, Ramón Antonio Guerrero, Liliana Cabrera en su 8º mes y Andrés Orivo. Presentamos también una acción de gracias por el cumpleaños de Fran Valdés, hijo, es un ahijado que tengo yo en Santiago, muy querido, de los primeros de los que fui padrino y que conservo un grato recuerdo de toda la familia. Y también una acción de gracias por la graduación en Derecho en la Pucamaima de Héctor Rafael Geraldo Ruiz. Oramos por él para que sea un auténtico servidor ante las necesidades de los que le rodean. Presentamos entonces también nuestros pecados, cerremos nuestros ojos y reconozcamos ante Dios y ante los hermanos nuestra indignidad de pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y paz en la tierra, a los hombres te ama el Señor. Te alabamos, te Glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Sentémonos para escuchar atentamente la palabra. Lectura del libro de la sabiduría. Dijeron los magos, acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde salen las luchas y los conflictos entre vosotros? ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no podéis tener y acabáis asesinando. Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo, así que lucháis y peleáis. No lo alcanzáis porque no lo pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, instruía Jesús a los discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Ellos no entendían aquello y les daba miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían en el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y sacando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Mis hermanos, hoy las lecturas son muy interesantes. Cuando uno lee el libro de la sabiduría,
el libro deuterocanónico, rechazado por los protestantes. Hoy el libro protestante, cuando si alguien se pone a oír misa, dirá, ese no es de la Biblia, ese está en la Biblia, es de los deuterocanónicos, estuvo siempre en la Biblia y le dio por quitarla a Martín Lutero, pero siempre estuvo y estará en la Biblia, gracias a Dios. Y fíjense ahora este pasaje, que tiene dos maneras de leer. Uno es a nivel de la realidad humana. Dijeron los malos, acechemos al justo que nos resulte incómodo, esa maldad que sale ante el que es justo, y eso ocurre hasta en los niños. El niño que se porta bien y que quiere portarse bien ante una travesura de los demás, lo acaban a ese niño también. Ya hay una dinámica natural de la maldad, que es la de incluso hacerle daño o deshacerse del que está reprochando por su buena conducta a los que se quieren portar mal. Y aquí vemos nosotros como hay un justo que es un reproche para los que quieren hacer el mal. Eso se puede aplicar en política, en economía, en teología, en iglesia, en cualquier sitio en donde los que son malos no aceptan a los que son buenos, les molesta y los sacan del medio y los ponen a pasar trabajo. Eso dice, nos reprende y declara que conoce a Dios y se sabe, y entonces comienzan a decidir incluso darle una muerte. Y él dice, no que Dios lo iba a cuidar, así que veamos si es cierto, vamos a ponerlo a prueba. ¿Y quién ha dicho que hay que ponerlo a prueba? ¿Quién es usted? ¿Usted es Dios para poner a prueba a la gente? ¿O es usted un envidioso que lo que está queriendo salir de una persona justa que le está diciendo a usted el mal que usted quiere cometer? Entonces vemos nosotros aquí una realidad muy humana, que es natural en el desprecio de los malos ante el que quiere hacer el bien, ante el que se quiere portar el bien, se burlan, le hacen de todo o lo descartan. Eso es triste, pero es una realidad que está aquí desatando el libro de la sabiduría. Sin embargo, en una segunda lectura parecería un libro profético. Yo quiero que ustedes piensen si no está hablando de Jesucristo. Voy a leerlo yo ahora, pero quiero que lo lean pensando en que están hablando ante Jesucristo mismo. Y dice, acechemos al justo que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende, declara que conoce a Dios y se da el nombre de hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si el justo Hijo de Dios lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos, lo someteremos a la prueba de la ofrenda y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupe de él. Y yo digo, trate de leer esto y no pensar que parecería una fotografía exacta de lo que está pasando en el drama de Jesús, ante el cual lo quieren matar por su cercanía con Dios, por su santidad, lo quieren eliminar y lo eliminan. E incluso cuántos pasajes en el Evangelio confirman esto. Y dice que Dios se ocupa, Dios lo salvará, que lo salve. Ahí va. Y todo lo demás, todos unos detalles, en un fragmento de Sabiduría 2, de 17 al 20, para que lo lean ustedes si quieren en su Biblia. Es impresionante. Sabiduría habla tanto a nivel de la realidad humana como el mismo hecho salvífico de Jesucristo, que viene ante esa realidad humana y le habla más claro que nunca ante las autoridades ante las que se tuvo que enfrentar. Bueno, y la segunda lectura va muy parecido en esa línea, va parecido a las peleas, a las envidias. Hay un refrán que dice, ¿no? La envidia nunca es buena, mata el alma y envenena. Y es así. Cuando uno envidia, mata más al que envidia que al envidiado. Al envidiado definitivamente le van a hacer daño, pero el que envidia es el que se está haciendo más daño. Y aquí dice, donde hay envidias y peleas hay desorden y toda clase de males. Santiago aquí está invitando a la comunidad a no querer las rivalidades. La sabiduría viene de arriba y entonces la sabiduría nos ayudaría a entendernos todos como hermanos. ¿Quién ha dicho que usted es mejor que el otro? ¿De dónde vienen las rivalidades?
sino para una búsqueda de poder, una búsqueda de mantenimiento del poder. En una empresa luchan para quedarse con la gerencia, en el otro, en la iglesia luchan para quedarse como obispo, en el otro luchan para quedarse como presidente, y etcétera, etcétera. En la familia no, porque nadie puede tomar el lugar de padre, pero a veces sí, la autoridad. Es peligroso eso, cuando las rivalidades hacen que uno quiera satisfacer sus deseos de poder, de dinero y de todo eso en función de usar a los demás y de oprimir a los demás. Y aquí por eso los que procuran la paz están sembrando la paz. Y entonces la gran pregunta que yo hago, si estoy sembrando paz o yo estoy verdaderamente creando rivalidad. La envidia es terrible. Y la envidia muchas veces no se ve, la ve Dios solamente. A veces el envidioso se presenta de una manera muy sutil y aparentemente con buenas intenciones. Ustedes no han oído muchas veces: yo estoy muy preocupado por fulano. Y uno dice: caramba, qué buena gente. Y lo que está sacando todo lo que tiene. A veces, en muchas situaciones en las que la envidia va saliendo poco a poco. Y si usted examina, usted ve que la envidia es la que va carcomiendo la vida comunitaria y la vida de iglesia. Una iglesia donde hay rivalidad es una iglesia donde se ambiciona. Y donde se ambiciona, allí hay luchas, hay peleas, hay discusiones. No hay paz y no hay sobre todo la fuerza de la unidad, que es la única cosa que hace fuerte a una iglesia y a toda la realidad humana. En la unión está la fuerza. Pero en la unión que produce el Espíritu Santo, es en un mismo espíritu que tenemos que aprender a mantenernos, a comunicar la fe de una manera armoniosa, como lo hacían los apóstoles. Los apóstoles eran respetados por el mucho amor que se tenían, porque ninguno pasaba necesidad, porque se cuidaban. Y eso se había granjeado el respeto de todo el resto de la sociedad, por el amor que había entre ellos, por la fuerza con la que hablaban y sobre todo por el mucho amor que ya lo había dicho el Señor cuando Él dijo: en eso conocerán que son mis discípulos, en el mucho amor que se tiene. Juan 13. Y por eso estamos invitados nosotros a dar el espectáculo de la unidad. Sin unidad no hay fuerza. Sin la unidad, no digo yo en política, en cualquier realidad, un reino dividido no puede subsistir. Eso lo dice el mismo Señor. Entonces por esto esta unidad es rota cuando Satanás mete envidias, dificultades, rencillas, pleitos, y cuando la ambición llena el corazón de alguien o de algunos en una comunidad. Por eso aquí el apóstol Santiago nos está pidiendo a nosotros que aprendamos a tener un corazón limpio, incluso cuando se pide. Cuando pidan, dice, ambicionan algo y no pueden alcanzarlo. Y no lo alcanzan porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para derrocharlo en placeres. En verdadera traducción es para satisfacerlo en sus concupiscencias, que no es solamente placeres, sino ávidos deseos de poder, todo lo que son ganas de satisfacerse en diversos ambientes. Aquí no está hablando solamente de la concupiscencia como un nivel sexual, sino también puede ser, pero también estamos hablando aquí de poder, de ambición, de dinero, de todo lo que uno desea que no viene del Espíritu. Aprender a pedir conforme al Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros pedir algo malo y pretender que un Dios bueno nos lo dé? ¿Cómo puede un Dios bueno darnos cosas malas porque se las pedimos? Acuérdense cuando Santiago y Juan se acercaron a Jesús cuando no fue recibido en una ciudad de Samaria, porque iba a Jerusalén. Y Santiago y Juan le dijeron: ¿quieres que oremos al cielo para que le caiga fuego y azufre a esa ciudad? Y Jesús dijo: ustedes no saben con qué espíritu están pidiendo. Piden mal. ¿Por qué? Porque piden con un espíritu malo. Piden con el espíritu que no es el de Dios. Y cuando usted pide con el espíritu que no es de Dios, usted no va a recibir nada. Usted va a aprender a descubrir que su oración es inútil, y después va a decepcionarse, y después le va a dar la espalda a Dios. Y el problema está en entrar con Dios, en los buenos deseos de Dios, en los santos deseos, como decía Santa Catalina de Siena. Llénense, inúndese de los santos deseos de Dios y eleven así sus peticiones al Padre. Es cosa más hermosa. Con santos deseos es muy difícil que uno vaya al Padre, pide y el Padre no dé. ¿Quién que pide al Padre? ¿Quién de ustedes le pide a un hijo un pan y usted le da una piedra? Si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo?
Por eso aquí vemos nosotros que la unidad hace que nosotros podamos ser una iglesia que pide, una iglesia que recibe bendición y una iglesia que tiene testimonio ante los demás. Fuera de esto está una guerra, una rivalidad. ¿Y de dónde vienen estas? ¿De dónde salen las luchas? Salen de los deseos de placer que combaten en su cuerpo. Hay mucha gente que sabe muy bien lo que quiere, pero le haga. Quiere ambición, a pesar de que él sabe que sí, muy bonito ser el último, pero es difícil cuando usted está lleno de concupiscencia. Por esto, limpiar el corazón es lo esencial para poder pedir. Nunca podrás pedir algo para que se te dé un pecado, o para que se te dé algo malo, o para que le caiga algo malo a una persona. Eso no viene del Espíritu de Dios, imposible. Por eso no será Dios el que te dirá, como dice la palabra en el que le dijo Dios a Moisés: si alguien te ataca, no será de mi parte. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a ser alguien que diga, atácalo. No va a ser así. Y por eso tenemos que aprender a pedir, pero aprender a tener un corazón que desea las cosas que desea Dios. Y eso es un proceso educativo. Para orar bien hay que educar el corazón. Imagínense. Entonces es una tarea importante y una tarea imprescindible para poder descubrir el poder auténtico de Dios. Cuando descubrimos que nosotros, pidiendo conforme a la moción del Espíritu, ciertamente todo lo que pidan al Padre se lo dará. No, pero si usted no dice, si usted no añade eso, entonces todo lo que le pida al Padre se lo dará. Entonces el Padre parecería una especie de lámpara de ladino donde cualquier capricho y deseo que usted le pida se lo va a dar, y eso no es así, gracias a Dios, porque usted no sabe pedir. Y cuando no sabe pedir, hasta que no venga el Espíritu y le ayuda a pedir, usted no va a pedir nada bien y no va a ser escuchado, gracias a Dios, por misericordia suya. Porque cuando usted pide a lo que no debe, usted recibiría lo que no debe y le haría daño. Y por eso, aprender a educar al orante para que sepa unirse a la voluntad de Dios para poder orar conforme a los designios y los deseos de Dios. Y ahora el Evangelio, que es todavía mucho más rico todavía. Estamos hablando aquí de Marcos, el último, la tercera de los anuncios. Fíjense, Jesucristo en Mateo 8, 27 al 30 ha dicho: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hijo del hombre, y el dichoso tú, Simón, todo eso. Y de repente todo el mundo dice, todo el mundo entiende eso, y de repente cuando él comienza a anunciar, hace 3 anuncios. El Hijo del Hombre va a ser entregado, y dice Pedro, no te pasará, Satanás. Y la segunda lo mismo, y la tercera ahora viene, y él lo ha anunciado. Otra vez hace el anuncio. El anuncio de la cruz. Él sabe que Sabiduría 2, 17 a 20 le habla a él. Él sabe muy bien que ha venido para dar la vida por rescate de muchos. Él está consciente de esto. Lo que pasa es que los discípulos están embobados con el mesianismo falso que tenían, la idea falsa del mesianismo de Jesús. Ellos creían que venía un Superman con una lanza, con una espada, y venía a poner orden a base de mandarla. Y no es así. Él ha venido como siervo sufriente, primero que nada a rescatarnos de la esclavitud más profunda que era el pecado. Y para ello la muerte en cruz, la muerte pascual, la muerte del Cordero, era la única que podía liberarnos auténticamente de la primera de las raíces, que es el pecado. Después nos liberará de la muerte. Pero primero viene la raíz del pecado, de la cual Él viene. Y por eso cuando se anuncia, y Él anuncia la muerte, Él lo anuncia nunca solo. Él no dice solamente, voy a morir. ¿Qué cosa? Él dice, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. O sea, Él hace el querigma, pero no lo entienden. Es curioso, porque ahora oímos a Jesús decir, murió y resucitó, qué chulo, va a resucitar al tercer día. Qué bueno. Esa sería es la alegría pascual, que ellos no tienen porque no tienen al Espíritu que les da a entender eso. Y por eso para ellos la muerte de Jesucristo, independientemente de que resucite, no les suena nada bueno. Les suena algo imposible, hermano. Y entonces comienzan a turnarse quién va a ser. Cuando se vaya ese, se lo van a matar, entonces quién es que se va a quedar entre nosotros. Y comienzan a discutir quién es más importante, para que cuando él se vaya, porque va a morir, entonces quién de nosotros es el que va a ser más importante. ¿Ven? Y vuelve otra vez la rivalidad. Todavía los discípulos no han entrado en la dinámica.
Jesucristo va catequizando poco a poco a los suyos, los va introduciendo, les va explicando la parábola, les va explicando todo, les va ayudando, pero todavía están en una etapa de entendimiento nulo, no entienden nada. El Hijo del Hombre va a ser entregado, ellos no entendían nada y les daba miedo preguntarles, de leerlo así. Bueno, oye, se va a morir, el hombre se va a morir. Vamos a ver quién va a quedar aquí. Porque dije Pedro, pero a lo mejor soy yo. No, soy yo. Y comienza cada uno a decir quién es el más importante. Entonces, es una manera carnal de pensar en la muerte, cuando usted solamente piensa en muerte, cruz, y solamente piensa en un desenlace político o un desenlace religioso, y no un desenlace salvífico, que es realmente el desenlace de Jesucristo. Jesucristo ha venido a traer la salvación, no ha venido a traer un anuncio de muerte, sino ha venido a traer un anuncio de victoria sobre esa muerte, que ellos no son capaces de entender. Y mientras no quieren morir, prefieren pensar en esta vida, prefieren pensar en más acá, y prefieren pensar quién es el que se va a quedar con el botín. Y eso parecería como que solamente de aquella época, ¿verdad? A esta época nada de esto tienen para hablar, ¿no? Tantas familias hoy que están pensando en el botín, usted no se imagina. El sufrimiento de familia cuando se murió el abuelo o se murió la abuela, que hay que repartir la fortuna. Usted no se imagina las heridas que se provocan en la familia calculando qué es lo que le toca según una ley. No se imagina. Y algunos que hacen la trampa para que no le toque. Usted no se imagina, es lo mismo. Ahora, claro, que no es solamente con importancia en el mundo de los apóstoles, sino importancia en el dinero, en la posición, quién se va a quedar con la gerencia, quién se va a quedar con la jefatura, quién va a ser el papa, quién va a ser el obispo de acá. No se imagina quién va a ser el responsable de la comunidad. Entonces todo eso pasa a ser un triste desenlace cuando usted piensa carnalmente en las cosas y no está pensando según el Espíritu. Es decir, que no solamente para las oraciones hay que tener el Espíritu dentro, sino para las aspiraciones, para los buenos deseos, para los planes. Hay que aprender a planear conforme al Espíritu. Ya lo hizo Jesús. El Espíritu le ha revelado, él tiene que ir a morir. No es que le guste. Él no lo dijo, voy a morir, qué bueno. Pero va a morir y viene a anunciar la buena noticia. Y esa noticia no se entendió. Solamente se entiende cuando Cristo resucita realmente. Todavía en la última cena están todos confundidos. Todavía en la cruz, peor todavía. Ahí en la cruz se van todos. Y después están todos trancados. Y ven al Señor y todavía trancados con miedo. Hasta que no venga el Espíritu y les dé la certeza. Entonces no van a poder entender que Jesucristo resucitó para resucitarme a mí, a ti y a todos. Como dice Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, también por ese Espíritu sus cuerpos mortales recibirán vida. Finalmente Pablo entendió que teniendo el Espíritu, él también como Cristo resucitará. Y tú y yo también, teniendo el Espíritu, teniendo fe. Y por eso entonces vemos nosotros que los apóstoles discuten eso. Y él ahí dice, señores, pone un niño, lo abraza como si lo hubiera recibido al niño. Recibir al que necesita, ser acogedor. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no recibir a la gente que viene de lejos? ¿Cómo no recibir a la gente pobre o a la gente que necesita y ayudarle? A su ritmo, a su tiempo, saber ayudar, pero ayudar. Y saber hacer eso es esencial para la vida cristiana. Y el discípulo de Cristo debe saber hacer eso y saberse poner en el último lugar. Dice, el quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. O sea, ayer ordené yo al diácono, que hoy debe estar celebrando, no primera misa porque no es sacerdote, pero debe estar celebrando el gozo de haber recibido un ministerio que es el diaconado, que es servicio. Y le hablaba del servicio. De hecho, nosotros seremos juzgados por el servicio. ¿Usted oyó eso? Acuérdense que en el juicio final, a la derecha y a la izquierda pondrán todos en función del servicio que le hiciste a los demás o no. A la derecha a los que sí, y a la izquierda a los que no. Si tuve hambre y de comer, si no, no. Entonces, fíjense entonces qué importancia es el servicio, que el servicio es el que define que uno es auténticamente discípulo de Cristo, es servidor de todos. Y por eso entonces vemos que
cuando acoge a un niño y dice, el que acoge al pequeño acoge al grande, acoge al Señor, al Padre del cielo. Porque es en el nombre de Cristo que cuando tú recibes a alguien en el nombre de Cristo, estás recibiendo a aquel que envió a Jesús también. Y eso lo está diciendo claro, lo está enseñando, y es cierto, metieron la pata, quisieron compararse el uno quién es más importante. Bueno, para eso errar no es lo importante es aprender. Y los discípulos fueron enseñados por el maestro, y fueron enseñados a ser el último, y fueron enseñados a añadir otro, eligiéndolo según el Espíritu. Cuando se fue Judas, eligieron a Matías. Ojalá que nosotros también en la vida cotidiana pudiésemos también tener santos deseos, buenos deseos para los demás. Ojalá pudiésemos desterrar la envidia. Si hay alguien que tiene hermanos aquí y siente envidia de sus hermanos, ojalá podamos atacar eso, podamos darle muerte a esa envidia que hay en el corazón para poder vivir la paz en la familia, en las empresas. Qué difícil es pensar en una empresa en donde diga otro, no, póngalo a él que él es más preparado, yo creo que él puede hacer. Eso sonaría algo absurdo, pero es la realidad. Si él es más preparado que yo creo que piense bien si no lo poner a él primero. Y eso es primero que nada. ¿Quién haría eso? El que no tiene envidia, el que piensa en el bien de la institución, de la iglesia, de la familia, del trabajo, el que piensa bien y el que piensa en lo mejor. Ojalá nosotros pudiésemos llenarnos de ese espíritu de bondad, y ojalá nuestros pensamientos fuesen santos, porque seremos aquellos que lo que pidiésemos al Padre se nos daría. Pero ahí viene el lío. Pero ya no yo, sino lo que pide el Padre. Entonces no. Entonces ahí viene el punto de que todavía me niego a morir, a negarme a mí mismo. Y si yo no me niego a mí mismo, no soy digno de ser llamado discípulo del Señor. En la familia, en la pareja, padre, hijo a padre, hermanos, y así compañeros de trabajo, de cursos, de escuela y de todo. Que el Señor invada de presencia amorosa todas las relaciones nuestras para que podamos encontrar la verdadera paz, la que tanto necesita el mundo y que no encuentra. En Cristo, solamente en Él, podemos encontrar. Que el Señor nos ayude hoy y todos los días. Amén. Presentemos al Señor nuestra fe. Profesemos junto a todos los creyentes del mundo el credo único que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Movidos por el Espíritu, pidamos al Señor las cosas buenas que necesita la Iglesia y el mundo. Para que la Iglesia procure ser signo de Cristo, que vino a servir y dar la vida por todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los más débiles en la sociedad no se vean despojados de sus derechos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se valore la honradez, la austeridad, la sinceridad, la autenticidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuando nos preciamos de ser discípulos suyos, entendamos sus palabras. Quien quiera ser el primero, sea el servidor de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Juan Carlos, Gregorio, Juan, Ramón Antonio, Liliana y Andrés, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Te damos gracias por el cumpleaños de Frank Valdés, cumpleaños hoy, y también por la graduación de Héctor Rafael, para que lo bendigas y lo asistas, para que implante la justicia a su alrededor. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Padre del cielo, escucha todas estas peticiones y las que llevamos en nuestro corazón. Te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Ore, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por medio de Cristo el Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este santo y puro sacrificio que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes, todos los que participan a través de los medios y las redes, por su fe y la entrega que bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé y todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, Señor, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Juan Carlos, Gregorio, Juan, Ramón Antonio, Liliana, Andrés, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Perpetua, Felicidad, Inés y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora al Padre con la bella oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra de la fuerza.
Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio, para los que todavía no pueden hacer comunión presencial, sacramental. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Enséñanos a empequeñecernos como lo hiciste tú. Como dice la palabra, tenga los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente su condición de Dios y se anonadó. Señor, que esto nos enseñe también a nosotros a bajarnos, a hacernos los últimos, a descubrir la riqueza del reino y a descubrir que sirviendo es como nosotros recibimos verdaderamente la recompensa verdadera. Que el Señor nos ayude hoy todos los días en la vida, en el trabajo, en la familia, en nuestra vida personal y en todo. Amén. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos a través de las redes medios. Que el Señor nos siga ayudando a construir una vida de fe sólida en el día a día cotidiano. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un feliz domingo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.